Como les decíamos, nos acompaña Emilio Graglia, un hombre que sigue el desarrollo de la política argentina muy de cerca. ¿Cómo te va, Emilio? Muy bien, mucho gusto. Bueno, como decía yo recién, hay un rompecabezas que cada vez tiene una pieza nueva. Parece esos rompecabezas que te parece que los tenés armados y de golpe te diste cuenta que hay una cajita donde hay un montón de piezas que comienzan a surgir y nadie sabe cómo las sacas, cómo las acomodás. Y tenemos para hacer dulce, ¿no? A ver, dame primero digamos así, una vista panorámica a lo que está sucediendo en el país y después vamos a pasar a Córdoba. Yo creo, Gustavo, que la imagen del rompecabezas es muy buena y hay que agregar que la cabeza rota es la cabeza de la gente hoy por hoy. Sí, efectivamente, ¿no? Y la política se ha encargado de eso. La mala política, si queremos adjetivarla. Hay dos grandes fuerzas políticas hoy en la Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y uno en el medio allí que sigue creciendo y que hay que ver cómo se comporta. Que ¿no? crece el de Javier Milei a partir de los desaciertos de las otras dos grandes fuerzas políticas. Porque el Frente de Todos, yo creo que ha jugado su última carta con Sergio Massa como ministro de Economía. El principal desafío fue la contención de la inflación y claramente no lo ha logrado. Al revés. Ha aumentado. Se ha desbocado. Estamos en más del 100% interanual. Es muy difícil pensar que un gobierno pueda continuar si tiene una inflación semejante. Entonces, bueno... Que las proyecciones optimistas son de que puede llegar a ser del 120. Las proyecciones optimistas, pero hay otros que piensan exactamente que puede llegar a ser 160, 200, cualquier cosa. Casi el doble, como mínimo, de lo presupuestado. Efectivamente, porque era el 60. Claro. Entonces, cuando se da una situación de esas características, en el marco del sistema democrático, lo que el electorado hace es ver la opción. Y la opción es Juntos por el Cambio. Pero Juntos por el Cambio, además de no ser ya una fuerza política nueva, como lo fue en el 2015. Que había expectativas, por lo menos. Claro, tiene esos 4 años sobre sus espaldas, no le fue bien a Juntos por el Cambio, por eso perdió la elección. Yo estoy convencido que perdió la elección Juntos por el Cambio, más que ganarle el Frente de Todos en el 2019, y además está atrapado en su propia interna. No ya la interna del PRO versus el radicalismo, dentro del PRO y dentro del radicalismo. Entonces, si el electorado, la gente común y corriente, ve que el oficialismo no acierta y que la oposición tampoco ofrece una alternativa clara, bueno, viene el enojo en medio de una inflación como la que hemos hablado y el crecimiento de fuerzas políticas que en cualquier otra circunstancia serían muy marginales. Claro. Sí, podría haber tenido un discurso como el de Milei, directamente no hubiera tenido cabida, simplemente como una curiosidad. Pero resulta que mucha gente se siente atraída por ese discurso. Sí, porque... Y hay encuestas muy serias, aunque tomando siempre con pinza lo de las encuestas, pero generalmente cuando uno piensa en una encuesta que está reflejando lo que uno está viendo, hay encuestas muy serias que dicen que un eventual balotaje sería entre Milei y gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Ese es el tema. Sí, la llegada de Milei a una segunda vuelta ya sería muy preocupante para la estabilidad del sistema democrático argentino, por sus posiciones. Pero Milei en particular no es tanto un fenómeno ideológico, es más bien un fenómeno sociológico. Hoy es Milei, pero porque ha logrado capitalizar políticamente el enojo de la gente. Y ese enojo viene porque la situación económica presente es muy mala y porque la fuerza política de oposición no ofrece una alternativa. Las peleas permanentes hacia adentro del PRO, hacia adentro del radicalismo y entre el PRO y el radicalismo, si además sumamos cada tanto la aparición de Elisa Carrió, más los 4 años del 2015 al 2019, claro, el electorado no encuentra una expectativa para el 2024, no ya para el 2023. Y eso para la democracia argentina, en este año que estamos cumpliendo los 40 años, es muy lamentable porque eso se traduce en un descrédito a la política, por supuesto,
pero también a la democracia. Y eso se ve, por ejemplo, en la abstención electoral. No va gente a votar. Fíjate, un ejemplo muy pequeño, cuantitativamente, la elección de La Falda, en Córdoba. Sí. La mitad del padrón fue a votar. Efectivamente, es una abstención muy alta. Y precisamente en las encuestas dicen que hay una gran cantidad de gente que directamente no se presta a la encuesta, y que hay un alto porcentaje de indecisos. Y que si sumamos el porcentaje de indecisos, el porcentaje de los que nos contestan, más los que dicen directamente que no van a ir a votar, la cifra es realmente muy alta. Muy alta. Es decir, puede llegar al 50%, como bien estás diciendo vos, ¿no? Sí, y eso para la democracia es muy lamentable, porque el sistema democrático se basa en la confianza de la gente, en un partido o en otro partido, de ahí la importancia de la alternancia. Pero hoy el oficialismo ha perdido credibilidad, claramente, y la oposición no logra consolidarse como una alternativa. Claro, lo que pasa es que dentro del Frente de Todos existen dos sectores que están decididamente antagónicos uno con el otro, que piden a Alberto Fernández que se baje, a pesar de que Alberto Fernández, la intención de voto que pueda llegar a tener escasamente supera el 6%. Es decir, escasamente supera el 6%, como en el caso de Milei hay encuestas que le dan el 22, el 23. Sí. Y si hablamos de cuál puede llegar a ser el candidato, lo que pasa es que además Milei es el único candidato que hay. Es decir, el único candidato a presidente, los otros están en la gatera. Sí. Habrá que ver qué es lo que sucede con las PASO. Y esa indefinición es decir, la alternativa, la expectativa de la gente, se ha adelantado la realización de las PASO. Porque antes esa expectativa llegaba casi junto con las PASO y el momento en que llegaban las PASO la gente ya tenía una determinación tomada. Claro. Pero ahora, es decir, está la dispersión. Y ni hablemos de lo que acaba de pasar en la capital federal, con Horacio Rodríguez Larreta abiertamente enfrentado a Mauricio Macri. Sí, que Macri es el creador del PRO, exacto, el creador de Cambiemos, claro, y de Juntos por el Cambio, que empieza gobernando la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es el bastión. Entonces, sí, el cargo que le están haciendo los cambiamistas, digamos así, el cargo que le hacen a Horacio Rodríguez Larreta es que le quiere entregar al radicalismo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero Horacio Rodríguez Larreta, que todavía tiene hasta el viernes para decidir si efectivamente va a ser así, si va a poner 2 urnas y que sean simultáneas, aunque divididas las elecciones para Cava y presidenciales, pero ha salido a decir que cómo se puede llegar a pensar que él, que es un hombre de PRO, va a disgregar el PRO y se lo va a entregar al radicalismo. Y he dicho que es un acuerdo de buena voluntad con Martín Lustó. Sí, yo si fuera político, a Martín Lustó no le creo ni el buenos días, porque fue el hombre que llevó a cabo la resolución 125. Pocos se acuerdan de eso, pero Martín Lustó era el ministro de Economía de la resolución 125, 2008. Efectivamente, claro, así fue. Era kirchnerista del primer momento. Bueno, fue el ministro de Economía de la resolución 125. Exactamente, es como si le fuéramos a creer, por ejemplo, en su palabra de Sergio Massa. Estamos exactamente lo mismo. Sergio Massa es un panqueque que está en el aire y sigue dando vueltas y sale todos los días con una cosa nueva, que no es otra cosa que parches, como el que estábamos diciendo recién. Es muy difícil creer en la palabra de la dirigencia política y la sociedad ya no cree. Entonces eso genera una incertidumbre muy grande. Yo estoy convencido que la crisis económica tiene su origen en una crisis política. La crisis política es la que produce la crisis económica. Por lo tanto, hasta que no solucionemos el tema político, la crisis económica se va a mantener y se va a profundizar. Hace falta, nosotros lo hemos conversado varias veces, un acuerdo político suficiente para encarar los grandes problemas que tiene la economía y darle solución. Pero para eso hace falta no solamente tener la propuesta, sino tener la capacidad política de hacerlo. Y ninguna fuerza política puede, mucho menos Javier Milei. En el hipotético caso que ganara una elección presidencial, sus ideas ya son bastante cuestionables, pero su capacidad de ponerlas en marcha políticamente
son inviables. No tiene capacidad de hacerlo. Diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores provinciales, los gremios, las organizaciones sociales, la calle, etc. Entonces hace falta un acuerdo mínimo para encarar la problemática económica. Eso hoy no se está viendo. No se está viendo el interior de cada una de las grandes coaliciones. Una de las dificultades grandes que ha tenido Sergio Massa es la dificultad del propio gobierno. Efectivamente, porque además cada medida de él es cuestionada. Es totalmente cuestionada por el kirchnerismo. Es decir, abiertamente, además. Abiertamente. Como si el kirchnerismo no participara del gobierno. Claro. Y participa del gobierno. Y por supuesto, a pesar de que dicen, lucha y vuelve, le dicen a Cristina, ¿de dónde va a volver? Va a volver de la vicepresidencia, va a volver si está adentro. Pero además hay organismos muy importantes que son conducidos por kirchneristas o por cristianistas. Pero que tienen todas las cajas, ese es el tema. Las verdaderas cajas están en manos del kirchnerismo. Sí. Y cajas tremendamente deficitarias, como es, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas. Ahora, Emilio, a mí lo que más me preocupa es la esterilidad de estas discusiones, que lo único que hacen es perder tiempo. Porque lo que se tendría que estar hablando ya, antes inclusive de los candidatos, es de qué piensan hacer. Un poco hay algunos atisbos en lo que ha dado a conocer la señora Bullrich con sus economistas que tienen. Pero, es decir, tienen una serie de propuestas, pero en ningún momento dice cómo lo van a hacer. En ningún momento ha dicho cómo eso va a pasar por el Congreso. En ningún momento se ha dicho cómo eso va a hacer que le apoye la gente, porque incluso en el Congreso puede llegar a salir una ley determinada y sin embargo la calle puede llegar a estallar. Sí. Porque ese es el tema. Sí. Por eso no es solamente tener una propuesta, ni siquiera que nosotros la consideremos correcta, es la viabilidad política. Por eso yo insisto en que el tema de fondo es un tema político. Patricia Bullrich no se caracteriza por la búsqueda de consensos. Ha crecido políticamente diferenciándose del resto. Probablemente tiene un discurso parecido al del kirchnerismo, así confrontativo. Claro. Es, con todas las salvedades habidas y por haber, pero es para Juntos por el Cambio lo que el kirchnerismo es para el Frente de Todos. Efectivamente. Así juegan a los extremos, eso les ha permitido crecer. En alguna oportunidad... Y otro extremo es Milei, ¿eh? Es decir, estamos jugando a un triángulo de extremos aquí. Muy difícil de resolver. No es una cinchada entre dos extremos. Acá hay una pulseada de tres. Alguna vez conversamos, yo veía con alguna esperanza que en esas dos grandes semifinales se impusieran candidatos como Massa y como Rodríguez Larreta y que esa fuera la final, porque además de tener el mismo auspiciante, que es la Embajada de Estados Unidos, concretamente. Efectivamente. Eso podía dar lugar a algunos entendimientos previos que después gane quien gane, le pide colaboración al otro y colaboren entre ellos. Esa es la Argentina año verde. Pero eso se hace cada vez más difícil porque se profundiza la crisis. Exacto. Si Massa hubiera logrado contener la inflación, nosotros estaríamos festejando si la inflación fuera del 4 o 5% mensual. Que eso es lo que se proponía Massa. Claro, pero digo, el gobierno estaría hablando de su gran éxito. Claro, pero ahora va a salir la inflación de marzo, que va a estar alrededor del 7%, no te quepa la más mínima duda. Pero imagínate la expectativa, la expectativa sería tener un 4 o un 5% de inflación mensual. Es más, como vos anticipabas hace unos minutos, el gobierno todavía cree que si logra poner en baja del 7, 8, sí, de ese techo, en baja, tiene chance en agosto y eventualmente en octubre. O sea, imagínate las expectativas, ¿verdad? Efectivamente es así. Rodríguez Larreta, que en la interna de Juntos por el Cambio parecía haber acordado las cosas con Mauricio Macri, ahora están enfrentados. Y a ver, Macri yo creo que advirtió inteligentemente... No solo con él, con Bullrich también y con María Eugenia Vidal, son tres los que están en contra. Claro, porque yo creo que inteligentemente Macri dijo, yo no puedo. Ahora, que Macri no pueda ganar él, no significa que cualquiera pueda ganar sin Macri en Juntos por el Cambio. Claro. Que creo que es el error que puede cometer Rodríguez Larreta. No tratemos de adivinar, pero
detrás de este enojo, o como consecuencia de este enojo, puede haber un apoyo explícito de Macri a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. Es decir, bueno, Rodríguez Larreta no, yo que había dicho que voy a ser presidente, ahora vamos por Patricia Bullrich. Claro, claro, porque para eso le tienen que poner a Jorge Macri como candidato en Cava, ¿eh? Así es. Decir, Así es. Por eso te digo que esto es un rompecabezas, el juego. Ahora, mientras están discutiendo eso, la gente en la calle, la gente común y corriente, tiene un nivel de crispación muy grande. Uno lo ve, no hace falta hacer un focus group, lo vemos. Claro. Está en las esquinas, está. La situación Está en el social. estallido, está en el ataque a Bernie, querido. Por ejemplo. Sí. Ahí está. Por ejemplo. Ese es el tema. Sí, cualquier hecho de la política que provoque, y parece que la dirigencia política argentina no ahorra hechos de provocación, puede provocar un estallido difícil de controlar. Entonces, sería bueno una prudencia que hoy no están mostrando, ni en el oficialismo ni en la oposición. Y las terceras vías, las que tratan de ir por el medio, van a encontrar grandes dificultades, porque a pesar de esas contradicciones que tienen el Frente de Todo y Juntos por el Cambio, no se van a quebrar. Se van a dirimir en las diferencias en las PASO. No va a haber desprendimientos, me parece, ¿verdad? Probablemente aparezca un gobernador justicialista que se abre del Frente de Todo después de ganar las elecciones. Mucho se especula con Sergio Uñac, yo creo que no. Probablemente Facundo Manes se vaya, yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el capital político con el que se va a nutrir esta avenida del medio? Ninguno. Es muy difícil. Claro, salvo que el camino del medio, que nunca prosperó en el país, salvo que ese camino del medio sea Milei. Salvo. Pero es que ese no es del medio. Claro. O sea, ese es un extremo. Todos estos quedan en un extremo y él queda en el otro. Claro. Exacto. Entonces, es difícil de armar el rompecabezas y yo coincido con tu imagen porque día a día alguien de la política argentina agrega una pieza nueva o se lleva una pieza del rompecabezas. Entonces, si hoy lo logramos armar, mañana está desarmado de nuevo. Claro, porque sí, el gran cambio que hubo en el rompecabezas fue que de golpe, cuando estaba medio armado, vino un hombre que hizo esto así, que es Macri, cuando dijo yo no. Esa fue la primera vez que toma la iniciativa política él. Sí. Es decir, se pareció, por primera vez, se pareció a Cristina Kirchner después de mucho tiempo, ¿no? Sí. Si me hubieras preguntado en ese momento, yo te hubiera dicho, bueno, Macri, desde esta posición va a ordenar Juntos por el Cambio. Pero lo que vemos es que se pelea con Rodríguez Larreta. Y las cosas que se están diciendo ahora... Con el que le va bien y que está haciendo un buen gobierno. Claro, y que tiene chances reales de ganar la presidencia. Exacto. Digamos, si nosotros lo analizamos muy esquemáticamente, decimos, es muy difícil que el oficialismo continúe. Es muy difícil. Muy difícil. Bueno, entonces vamos Juntos por el Cambio. Nadie puede ganar una elección con 100% de inflación anual. La verdad que sería muy llamativo. Bueno, es que este país está para psiquiatras. Si de Juntos por el Cambio, la gente cuando los busca ve que están peleándose, bueno, tampoco. Tienen hasta agosto para las PASO, para ordenarse. Mientras tanto, no hay una propuesta. ¿Cómo se va a contener la inflación? ¿Cómo vamos a luchar contra la inseguridad? ¿De qué manera vamos a obtener los dólares que no tenemos? Exacto. Vos has dicho algo hace un minuto que yo me dedico más a la ciencia política, no tanto a la ciencia económica, pero claro, el dólar soja, a la diferencia se la paga con pesos. Exacto. Y a los pesos los tenemos que emitir. Exacto, ese es el tema. Y esa es una de las causas de la inflación. O sea, ¿cómo uno puede prever que en los próximos meses va a bajar? ¿De qué manera? Sin ser economista, digo, ¿cómo hacemos? Relato y una ciencia ficción directamente. Gracias, Muchas querido gracias. Emilio.